Hola chicos, ¿cómo están? Ya me iba de camino para otra finca, pero quiero hacer este pequeño video corto especificando una de las herramientas MIPE más importantes que se pueden utilizar para el control de plagas. Para unos es muy útil, muy eficaz y acompaña muy bien dentro de su proceso para el control de plagas, y para otros pues no tanto. Hay unas opiniones muy divididas de cómo utilizar este recurso, este control etológico, específicamente con el caso de las trampas adhesivas, o como denominamos también trampas pegajosas o trampas de colores que contienen el pegante, que nos ayudan a cortar el ciclo de plagas en sus fases adultas. Llámese trips, llámese mosca asiária, llámese los áfidos alados, mosca blanca, minador, etcétera. Entonces por favor no se despeguen, acompáñanos en este pequeño video que les voy a mostrar a continuación con uno de nuestros clientes, que venimos haciendo como tal un programa bastante interesante, no con bichos, sino con las trampas adhesivas que nosotros también manejamos. No se despeguen por favor y quédense en sintonía. Con la ingeniera de la finca, chicos, para entrar en materia, se vino haciendo una visita para saber cómo están en cuanto a unas plagas limitantes en este cultivo de propagación, sobre todo de crisantemo y de pompón, para el tema de fungus gnat, para el tema también de trips, que son una de las plagas como mayor limitante para esta finca, y que ha perjudicado muchas veces esas brotaciones tiernas cuando están en su fase más tierna y más susceptible para este tipo de plantas. Entonces junto con ella estuvimos haciendo un acompañamiento, estuvimos revisando como tal la alternativa de estas trampas dentro del MIPE, obviamente incorporando pues sus aplicaciones con biorracionales, con entomopatógenos, con moléculas químicas también, o sea, todo un conjunto de manejo integrado para regular estas plagas. Lo importante es que las plantas se encuentran muy sanas, se encuentran con menos incidencia de plagas en los últimos meses, antes de instalarse como tal las trampas y antes de hacer el proceso como tal para el control de ellas. Sí, la ingeniera pues realmente está muy contenta con el proceso. Ahorita estamos en una época invernal bastante fuerte, entonces eso también puede ayudar un poco por los factores externos que eso amerita para que una plaga también pueda establecerse dentro del invernadero. Sabemos que en las condiciones controladas como bajo invernadero, bajo cubierta, pues las plagas o su ciclo biológico pues se exponencian, ¿sí? Se establecen demasiado rápido, la producción, mejor dicho, tiende a fluctuar mucho cuando hay ataques severos, ¿sí? En estas épocas, sobre todo en épocas de verano, en épocas donde obviamente la humedad relativa es bastante alta, y sumado a eso pues también al ataque de hongos. Entonces es un reto bastante importante, bastante interesante, pero más no imposible. Adicional a ellos, chicos, pues tengo unas 5 pequeñas curiosidades o unos pequeños tips enfocados como tal a la implementación de estas trampas cromáticas para el control de fases adultas y de cortarle el ciclo a estas plagas. Y más encima tenemos un bonus extra que es de bastante utilidad en esos casos donde posiblemente podemos encontrar enemigos naturales nativos dentro de estos invernaderos, cuando se cuida una rotación o se tiene como tal un manejo estructurado para la protección de la fauna benéfica en específico, y cómo ello pues puede llevar a cabo unos resultados que si bien algunas veces pueden afectarlos, pues también la idea es promoverlos, ¿no? Como el objetivo de cada uno de nosotros, o como es el objetivo de este canal. Entonces sigan en sintonía por favor, vamos a mostrarles como tal estas características, estos tips, para que les queden a ustedes de referencia, y nos cuenten si se han podido implementar de este tipo de estrategia enfocado pues al control etológico de plagas, y cómo la han utilizado ustedes, si lo han utilizado de manera general, específico por histórico en el bloque o en el área, o también por la zona. Bueno, es que hay muchos factores que juegan en clave para uno poder controlar o regular las plagas. Bueno chicos, pues sabemos que en el caso del primer tip con respecto al uso de trampas adhesivas es que
sí o sí lo podemos utilizar de manera tanto directa como indirecta, ¿sí? La directa es más que obvio, pues es la captura constante de estas plagas en el sitio delimitado donde queremos asegurar nuestra producción o esos nuevos brotes que llegan en camino para posteriormente tener una producción un poco más estable dentro del manejo integrado de muchas plagas, ¿sí? Y claro que importa, ¿sí? De una u otra manera es una alternativa bastante sencilla, eficiente si se utiliza de la manera correcta para poder regular en ciertas épocas del año o de manera constante en unos puntos específicos de acuerdo, como les digo, al histórico del área, de cómo poderlas implementar para que la plaga no nos coja ventaja, ¿sí? La manera indirecta sabemos que nos puede servir como un referente o un indicador de cómo están las poblaciones, y muchas veces utilizamos esas trampas adhesivas como en 4 puntos cardinales, o bueno, es que el criterio es muy variable, depende mucho también de la finca, de los ingenieros, pero normalmente lo utilizan es para saber hacer una lectura semanal. Con eso tienen una secuencia de dónde está llegando la plaga, en qué proporción, y con base a ello qué medidas o alternativas adicionales o complementarias podemos utilizar para que las plagas no se sigan estableciendo o por ende pues no me afecte como tal desde el vegetativo, desde lo chiquito, antes de llegar a producción. Segundo tip, chicos, es importante, ¿sí? Básicamente con respecto a la longitud de onda, y en este caso, hablando más específico, el color importa, ¿sí? No podemos hablar, digamos, que para una plaga en específico, si queremos controlar minador, sabemos que un color azul no la atrae tanto como lo es un color amarillo. De hecho, el color amarillo atrae una amplia gama de insectos, en las que se incluye, o hablándolo en este caso con las plagas agrícolas, al minador de hojas, atrae a áfidos alados, atrae también a la mosca blanca, atrae a muchas especies de fungusnado, más conocida como mosca esciárida, que hay muchísimas especies, y inclusive puede atraer también a ciertos individuos o ciertas especies de trips fitófagos. Sabemos que el azul pues atrae un poco más a los trips, para nadie es un secreto. Sin embargo, les cuento una curiosidad acá en esta finca, y es que hablando con la ingeniera, el color amarillo para el control de trips en esta propagadora en específico, no sabemos si es por la zona, no sabemos si es por el cultivo, es algo que, como la agronomía es tan cambiante o este mundo global es tan dinámico, el trips las atrae bastante en este tipo de cultivos. Entonces es un dato pues a tener en cuenta, y se los dejo a ustedes como un consejo clave, de que muchas veces lo que nosotros tenemos como por seguro, por muchas experiencias o por nuestra misma experiencia, a veces puede ser invalidado dependiendo del cultivo, dependiendo de la fase en la que se encuentra el cultivo y dependiendo de la zona, ¿sí? Este es un consejo muy clave que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer un conteo o hacer un monitoreo tanto directo como indirecto de esta o muchas plagas que se encuentran cerca de nuestros predios. Lo otro, chicos, es que nuestro tercer tip es bastante importante, y la altura sí influye. Sí, no podemos hablar de que si queremos controlar la plaga, por ejemplo, el caso de propagación, pues yo no voy a instalar unas trampas a una altura de 50 o 40 centímetros como si estuviera de pronto un cultivo de rosa, ¿sí? O por ejemplo instalarlas más altas o muy a ras del suelo. No, todo eso influye, ¿sí? Normalmente en propagadoras como la que acabamos de ver, estas trampitas se instalan por lo menos a una altura entre 10 a 15 centímetros, por mucho 20 centímetros, dependiendo de la especie obviamente y dependiendo en la fase de crecimiento que vaya la planta. Con eso garantizamos de que la plaga que trate de ingresar a la producción en este estado, pues básicamente va a sentir más atracción por el color y va a llegar directamente. Lo más probable es que tenga más probabilidad, valga la redundancia, de que llegue directamente a la placa cromática o al adhesivo, antes de que llegue directamente a las plantas. Y eso depende también del modo de disposición de estas trampitas dentro del área o dentro de las bandejas.
Lo otro, chicos, es que la ubicación importa. Como sabemos, si estamos en un área de propagación, como en este caso de crisantemo, pues la idea es colocarlas lo más ergonómico posible, en sentido para la disposición, dependiendo si son en bandejas, si es directamente el suelo, depende muchísimo y es complementaria con el tira anterior, ¿sí? Con el tema de la altura como tal de la trampa. Entonces la ubicación es esencial. Si vamos a manejar bandejas, obviamente podemos utilizar algo en el cual un soporte donde se mantenga esa trampa de manera erguida, de manera firme, ¿sí? Enterrada como tal en el sustrato sin ir a ocasionar algún daño a las planticas alrededor, pero que nos ayuden como tal a hacer ese monitor constante y para controlar las fases adultas de estas plagas. En específico, en este caso con esta finca es prácticamente la mosca asiática, es como la mayor limitante. Entonces es importante como tal tener a cabo estructurado bien eso, mirar de pronto otras condiciones, como bien les mencionaba, condiciones externas como temperatura, humedad relativa. La ventaja es que hay que tener también una trampa adhesiva que tenga un pegante resistente a esas condiciones, porque no todos los pegantes ofrecen como tal esa garantía de que el pegante pues dure por lo menos más de 8 semanas continuo, o sea, cayéndole un poquito de rocío de agua, quizás de aplicaciones, etcétera. Entonces también hay que garantizar eso, que el adhesivo pues sea perdurable y que no te esté incurriendo pues en mano de obra para estar todo el tiempo adicionándole pegante o haciéndole un recubrimiento constante, porque pues también tiene que mirar ese tema de costos, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio de utilizar ese tipo de estrategias? Y lo otro, chicos, el quinto tip es, por ejemplo, tener en cuenta el cubrimiento, ¿sí? Como bien les decía, eso es muy dinámico. Normalmente depende de la ficha técnica de las trampas, si se ponen así cada 5 metros cuadrados, si lo pongo en ciertas bandejas delimitadas con el fin de hacer un cubrimiento homogéneo. O sea, como sugerencia, como técnico también de esta rama, de este tipo de control, pues sugiero que no se instalen esas trampas por instalar. Si no está sufriendo por plagas, ni por minador, ni por fungus gnat, ni por trips, ni por mosca asiárida, diferentes especies, pues la idea es que lo utilices o no lo utilices, dependiendo como de acuerdo a tu criterio. Si estás sufriendo por alguna de estas plagas, pues lo ideal es que hagas un previo análisis con base a tu monitoreo y mires a ver cuántas trampas necesitarías abarcar dentro de tu área donde estás sufriendo por esta plaga, con el fin pues de asegurar tu producción desde las plantas más chiquiticas, y de una u otra manera pues te garantiza como tal un control no solo a corto sino también a mediano y largo plazo. Ese es un tip supremamente importante. Y como bonus track o ñapa, chicos, es importante también tener en cuenta lo siguiente, y es que si yo voy a utilizar estas trampas, una cantidad exagerada, o sea, rollos por todo lado, placas por todo lado, pues debes tener en cuenta que posiblemente también caigan enemigos naturales, como lo vas a ver en la siguiente toma. Aquí podemos ver algunos individuos de mosca tigre que lastimosamente cayeron. Entonces eso es parte natural, lastimosamente siempre van a haber bajas, y es importante que tú sepas cómo utilizar esas trampas de una manera estratégica para que, o sea, lo que prima aquí es la producción, una producción sana, unos esquejes limpios. Lastimosamente pueden caer algunos parasitoides, pueden caer en este caso esta cenócea, esta mosca tigre, como podemos ver, pero hace parte lastimosamente del proceso. Ahora bien, no quiere decir que las trampas son malas, simplemente que es normal, es probable que dentro de nuestras estrategias de manejo integrado pues haya un porcentaje que pueda contrarrestar al control biológico, el control biológico pueda contrarrestar un poco al control biorracional, pero que sea un margen mínimo, ¿sí? Que no sea constante, porque todo suma. O sea, acuérdense que dentro del control o el manejo integrado, todas las estrategias utilizadas deben sumar y no deben restarse una con otras. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado esto. Por favor dejen sus comentarios, denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal y coméntenos qué otras estrategias se están utilizando para el control de plagas, para regular como tal a esas famosas plagas que nos están atacando mucho la producción desde vegetativo, obviamente. Entonces, para una próxima nos vemos, chicos, que tengan un feliz día.